Pues sí, yo quiero verte danzar. Son las 13 horas y 12 minutos. Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y también saludamos a los espectadores de IMAX Televisión. Y hemos elegido a Franco Battiato por petición expresa del profesor, que nos va a acompañar a continuación, pero también quiero empezar hablando con el autor de Un paseo con el perro, Félix Santiago Pérez Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Julián. Pues muchas gracias por invitarme. Nada, un placer, ¿no? Y además, sobre todo, para presentar un libro tan curioso, ¿no? Porque ahora te preguntaré sobre él. Un paseo con el perro. Sí. ¿Realmente es un paseo con el perro? Pues realmente sí, aunque no en el sentido literal de pasear, digamos, a un perrillo, sería pasear a un perro de los que puede ser incluso peligroso, ¿no? Por su mordacidad, por la ironía que tiene. Y bueno, básicamente lo he titulado así, Un paseo con el perro, por el tema de, bueno, hablo sobre todo de la filosofía del periodo helenístico, sobre todo de los cínicos, que cínico viene de ahí, de precisamente Sí. de químicos, de ahí un paseo con el perro, Sí, un paseo sí. con el perro, con los pensadores perros. Y yo te imagino textualmente, ¿no? Te imagino Sí. elaborando la estructura del libro y paseando por el caminillo de Puerto Llano con tu perro, Sí. ¿no? ¿Seguro? Sí, yo la verdad es sorprendente porque en casa del herrero cuchara de palo, en plan de yo soy más de gatos, o sea, curiosamente, pero también es un animal muy, muy filosófico, aunque ya te digo, la verdad es que algo de eso sí tiene, porque también es una invitación, pues eso, a volver un poco a la naturaleza, a la física, que llamamos nosotros los filósofos, en un mundo, digamos, que se ha vuelto una representación de sí mismo, que es un poco, que todo es un plato de televisión, que todo es un poco de mentira, por así decir, ¿no? Pues un poco recuperar también un poco lo esencial. Félix Santiago Pérez Rodríguez estudió filosofía en la UNED. Ajá. Te pregunto, ¿por vocación? Sí, la verdad es que ha sido algo que siempre he tenido ahí y algo que a mí la verdad me ha encantado, me ha llenado mucho desde siempre. Y la verdad que sí, que ha sido algo, además, un placer, la verdad, de estudiarlo. No es como otra gente que dice, hay que estudiar para probar, por ejemplo, la filosofía, eso es imposible. Se estudia, Sí. digamos, para empaparte de ella, Sí, sí. para un poco... Ahora, de hecho, nos contará Enrique también lo que opina sobre esto, ¿no? Pero yo creo que es algo que llena y que cuanto más vas leyendo y aprendiendo, más te va gustando. Y más ¿Y te vas siempre metiendo en ello. pensando en una labor docente o no? Pues la verdad que, a ver, me gusta mucho la docencia. De hecho, mi madre ha sido docente toda la vida. Aunque a mí, en realidad, lo que más me gusta es sobre todo el tema de la investigación, de publicar, de escribir. Eso es básicamente lo que a mí más me llama. Aunque, evidentemente, claro que la docencia la tengo ahí, sí que me gustaría dedicarme a la docencia también. Porque la docencia es algo muy especial y más en estos tiempos en los cuales la filosofía brilla por su ausencia, ¿no? Sí, 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 totalmente. Además, es como yo digo, los profesores hoy en día para mí son héroes, tal como está concebida la sociedad, yo creo que es una labor fundamental. De hecho, ha quedado un poco patente, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Ver a tantos niños y demás y a los profesores, por decirlo así, jugándose el tipo. Por enseñar y por preparar a las generaciones que vienen, yo creo que es algo muy importante. Y en cuanto a la filosofía, yo creo que bueno, que además, como bien sabemos, ha habido ahora mucho revuelo con este tema de la reforma y demás. Y bueno, no se han atendido de alguna manera las demandas que estaba pidiendo un poco la Sociedad Académica de Filosofía Española, que era un poco darle un poco más de auge a la ética, porque, como bien dicen, aunque se traten temas de ética en la asignatura que se propone, no llega a ser ética como tal. Entonces, yo creo que, bueno, que esa es un poco la asignatura pendiente, y la filosofía siempre ha molestado mucho al poder, da igual en qué tiempo. Pero en todas épocas, ¿eh? Sí, sí, en todas las épocas. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues antes de seguir hablando de ese libro tuyo, del que hablaremos largo y tendido, Un paseo con el perro, yo quiero presentarles al profesor don Enrique, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Profesor de filosofía. Sí. ¿Qué es para ti la filosofía y qué representa en la enseñanza la filosofía? Dos palabras, pensar libremente. No se puede decir más corto y mejor. Pensar libremente. Uh-huh. Hay una frase que no la he visto incluida en el libro, que es la del esclavo, yo creo que es de Diógenes, que le pregunta, un esclavo que se aburría con la filosofía y dice, ¿para qué vives si no quieres vivir bien?
Este es el rompimiento para mí de la época más interesante y de la que, en fin, yo me siento tradición, que es cuando empiezan a pensar qué es una ciudad, qué es la justicia. Y la insolencia que se largan unos a otros estos del perro, sabes que hacían las necesidades en público y sobre todo para descartar cualquier convención. Y vamos, es apasionante porque es el surgimiento de que la razón no hay que seguir ni a los padres, hay que seguir a la razón. En fin, para mí es el siglo V antes de Cristo y es un momento apasionante porque surgen todas las corrientes socráticas y las que ha citado las helenísticas y estas personas, en fin, yo me los imagino porque estaban en un basurero con una gema en la cabeza, con una luz, porque te planteaban los problemas que ahora no ves planteados, qué es la felicidad, qué es la virtud como signo de la propia felicidad, el pensar las cosas por ti mismo, el no detenerte en convencionalismo. En fin, ya me estoy enrollando. Qué buen docente has sido, Enrique, ya que estás jubilado, qué buen docente, ¿no? Yo me estoy enterando muy bien, ¿no? Porque habría que rebelarse con la desaparición de la filosofía en los planes de estudio. Si revelar no fuera ya tan tradicional, yo sí me rebelaría, pero sobre todo porque una ciudad tiene que ser libre, tiene que gustarle el pensar por sí mismo, el encontrar por sí mismo, porque eso es una facultad que tenemos todos. Así que lo que le decía a si no quieres vivir bien, pues deja la filosofía, pero el plantearnos las cosas, el encontrar sentido. Estas personas, es antes del cristianismo, empiezan a creer que hay una providencia, sobre todo los estoicos lo van a contemplar, donde se nos cuida. Esto no es un azar ciego, lo que nos sucede viene dirigido y viene por nuestro bien. Para mí es increíble, esta etapa es rompedora. Pensemos que Sócrates les va a faltar muy poquito para que la democracia lo lleve a matarlo. O sea, que nos creemos que todo son tiempos de libertad. ¿Qué se sabe de los pueblos antiguos que no tuvieron libertad? Nada, algún cacharro, alguna cosa. De estos, como escribían, tenemos anécdotas, vislumbramos esa pasión de hombres como nosotros, que se planteaban la justicia, que se planteaban la educación base de la ciudad. ¿Cómo se puede quitar esto? Esto no se puede quitar, esto es nuestra tradición. Lo mismo que para mí el cristianismo, que en cierta manera sigue esa secuela en fin, de que la conciencia sea quien nos dirija para vivir bien. Y ahora dice el profesor, he dicho. Sí. Don Javier Márquez, que también acompaña al autor, a Félix Santiago Pérez Rodríguez. Javier, escritor en esta ocasión. Nos tenemos que acordar de los tacones rojos, maravillosos tacones rojos, ¿no? Todo un símbolo de Javier Márquez que te va a acompañar toda la vida, ¿verdad? Sí. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Oye, Javier, ¿y cómo relacionamos la filosofía y la música? Pues, bueno, yo quería contar primero y agradecer a Félix Santiago Tú has venido a hablar de tu libro, pero el libro de orgullo Félix, que he tenido de que él me haya invitado a algo pero que... eso hablamos después, si te parece, ¿no? Vale, sí, sí. Habla de la creación. De la creación, que es de lo que yo hago en la presentación que voy a hacerle, que voy a hacerle a Félix Santiago del libro. Que yo hablaré de la creación de los autores, de los escritores, de los músicos, de los pintores, ¿no? Ese proceso creativo, que es muy importante, claro, porque es la base de todo, la creatividad. Todo basado en lo que decía antes Enrique, de el pensar, el cómo funciona el mundo, el por qué, porque en realidad los creativos lo que hacemos es hacernos preguntas e intentar buscar esas respuestas, que eso es lo que nos hace libres. Indagar, estáis creando cosas, ¿no? Estáis haciendo que nazcan. Negro sobre blanco, bien en canciones, bien en textos, bien en una pintura, en una fotografía. El tratar de descubrir la parte oculta de las cosas.
Y bueno, pues esa será un poco mi labor durante la presentación. Presentación que ya que te has adelantado, Sí. diré, es el día 13 de mayo a las 18:30 horas en el Museo Cristina García Rodero, Eso Plaza es. de la Constitución de Puerto Eso Llano, es, ¿no? el Museo Y estaréis Municipal de acompañando Puerto a Félix Santiago Pérez Rodríguez, que presentará su libro Un paseo con el perro. Has elegido bien los acompañantes, Félix, ¿no? Yo creo que sí, la verdad. Estoy, vamos, muy agradecido y muy honrado también de contar con vamos, vuestra presencia. Y además también nos van a acompañar dos profesores, dos amigos de México, los cuales uno Giovanni de ellos... Perea Tinajero, Sí. por ejemplo, ¿verdad? Sí, Giovanni... Y Fidel Argenis Flores Quiroz. Efectivamente. Y la verdad que muy contento de también dos pensadores jóvenes. Fidel también ha trabajado muy bien el tema de los cínicos, la figura de Heracles, de alguna manera, como figura de referencia, representado con la maza como alguien, un personaje que nunca rehúye la lucha, que siempre está dispuesto para salir de cualquier embrollo por sí mismo, es decir, que abraza la vida de alguna manera. Y por ejemplo, Giovanni, que también ha estado en muchos proyectos interesantes, como por ejemplo Pensar la pandemia, en el cual también tuve el gusto de escribir, que recogió a pensadores de todo el mundo para que hablaran un poco de lo que estaban viviendo con el tema de la COVID-19, con los confinamientos y demás. También un pensador que trabaja mucho el tema de la ciudad, como bien estaba diciendo Enrique, recuperar un poco también pues estas cosas, ¿no? Que son, yo creo que fundamentales, y creo que es lo que hay que hacer, que como bien decías, al igual que la democracia en su día llevó a Sócrates a ver la cicuta en el 399 a.C. a morir, yo creo que de eso va también este libro, ¿no? De recuperar un poco la parresía, como bien digo, es decir, la franqueza en el habla, cueste lo que nos cueste, aunque nos cueste la vida, porque como decía Diógenes, un hombre que no es libre, si no eres libre no mereces, la vida no tiene sentido, no merece ser vivida. Y en estos tiempos, Félix, plantearse escribir un libro de filosofía ¿tiene sentido o más sentido que nunca? Pues yo creo que es muy buena pregunta, creo que tiene más sentido que nunca, porque, por ejemplo, en nuestros propios prejuicios, cuando hablamos de la filosofía, nos imaginamos a un señor, digamos, pomposo con un sistema muy complicado, ¿no? Que no entendemos absolutamente muy mayor, nada. con mucha barba. Sí. Para fin. Eso es, efectivamente. Y no es así, en realidad, por ejemplo, en este caso todo lo contrario, esto es descaro, es frescura, es una filosofía que está más encaminada a la práctica. No encontraremos, por ejemplo, en los cínicos lo que podemos encontrar en Platón o en algunos pensadores algo anteriores. Es decir, en esta época, como bien ha dicho Enrique, se produce, pues eso, algo rompedor, que son los problemas que había planteados no se podían resolver con lo que tenían hasta ese momento, y hubo que reinventarse y hubo que buscar otras fórmulas. En este caso, por ejemplo, es lo que estamos comentando. El vivir bien es una filosofía para el vivir bien que no se olvida tanto de salvar de alguna manera a las masas para salvar lo que es al individuo, es decir, a la persona que se sigue a sí misma. Huyendo un poco también de lo que decía Diógenes y compañía, de la muchedumbre, del idiotés, que es el idiota para nosotros. Idiota, nosotros pensamos que es alguien tonto, idiota solo es alguien que forma parte de la muchedumbre. Es decir, salirnos de esa muchedumbre para poder ser sujetos autónomos, apoyados en la razón, en el logos y un poco, pues eso, poder no distorsionar, sino someter a los filtros de la razón todas las tradiciones y todo lo establecido, que, como en este caso le pasó a Sócrates, puede ser siempre peligroso, porque cuestionar las tradiciones, cuestionar las instituciones, hasta cierto punto, y en estos tiempos donde la autocensura y hay que tener cuidado con lo que uno dice, y pues bueno, me parece interesante lo que es recuperarlo, el tema de la filosofía, sobre todo en la práctica, para poder vivir bien, como estaba diciendo. ¿Y a qué tipo de público va dirigido tu libro? Pues en realidad, a pesar de ser un trabajo que es el trabajo final de carrera, que la editorial Apeirón, bueno, me premió, digamos, con la publicación de este libro, pero en realidad es un escrito desde la academia, pero en realidad, como digo yo, es como si fuera un caballo de Troya, porque está hecha de alguna manera pensada lo que es para todo tipo de público. No está hecho para, digamos, el típico intelectual que vive en su torre de marfil, por decirlo de alguna manera, sino que está hecho para ser una herramienta al servicio de... Tiene un lenguaje, imagino, muy de calle, ¿no? Sí. Para poder llegar a la gente, ¿no? Eso es.
Entonces, por esa razón, digamos, es un llamamiento a recuperar el espacio público para la filosofía, así como antiguamente los pensadores pensaban en público. Sí, sí. Como bien decía Enrique, los cínicos hacían sus necesidades en público, pero lo más revolucionario, lo más rompedor hoy en día no sería hacer esto, sino sería pensar en público, que yo creo que es lo que hay que recuperar. A ver, que quiere hacer un matiz, Enrique. Pero muy breve, es solamente Heracles es Hércules, que, sí, es que, sí. que hay que traducir porque es... y lo segundo, que idiotés es el que piensa lo suyo frente al pensamiento de Coinón, de lo común. Sí, sí, sí. El que solamente se dedica a su hacienda, esa es la palabra justa. Sí, o sea, sí, no sí. es que desprecia a la multitud, sino a aquel que solamente se dedica a lo suyo, que Claro. no ve una cuarta de la barandilla de su casa. Sí. Félix, defínete tú como autor, que después voy a pedir lo mismo a Javier y a Enrique, Sí. que digan cómo te ven a ti. Vale, bueno, está un poco complicado, la verdad. Autodefinirse. Sí, autodefinirse, ¿no? A mí, bueno, me gusta trabajar diversos temas, no me gusta, digamos, centrarme en uno solo. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando ya como en una continuación de Un paseo con el perro, digamos, sobre los estoicos, como bien está hablando Enrique, que de alguna manera son los cínicos, pero de alguna manera light, de alguna manera más moderados pero sí que le deben un poco sus inicios a esta gente. En realidad, pues yo como autor me gusta trabajar sobre todo temas de filosofía política, me gusta mucho el tema de la ética, la estética. No sabes dónde te metes, con la filosofía política. Sí, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Los obstáculos es como, hay que ser como Heracles o Hércules, no rehuir el combate, sino ir a afrontarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Pero tú ves compatible la filosofía y la política? Sí, totalmente. De hecho, yo creo que, bueno, al igual que como dice el lema del feminismo, ¿no? De lo personal es político, de alguna manera lo filosófico, de alguna manera, está hecho para lo político, para la polis, para la ciudad. Entonces, de alguna manera, yo creo que es indistinto, yo creo, para mí muchas veces hablar de lo filosófico y lo político por esto mismo, porque en realidad las dos cosas van muy relacionadas. Me seduce preguntarte qué político de los actuales ves más filósofo. Uf, pues iba a decir que si puedo decirlo ninguno, pero el lobo. Pero bueno, no sabría decirlo. En el caso del cinismo, a lo mejor vería a Mújica, el presidente que fue de Uruguay, por el sentido de una vida más sencilla, menos lujosa y demás, pero me da miedo un poco meterme en políticos nacionales. Sí, Bueno, sí. Sí, Savater quizá pudiera encuadrarse, sí. Es filósofo de hecho y demás, pero ya te digo que un poco los políticos hoy en día, hablando un poco ya fuera de todo esto, creo que ahora se vive un poco de la política de la imagen, de alguna manera, ¿no? Pero en todos los sentidos. O sea, importa mucho la imagen, el que sea un filósofo guapo, entre comillas, o que tenga una presencia determinada. Y las fake news también importan mucho. Claro, que haya mucha... Claro, muchas veces uno ya no sabe que es verdad, que es mentira, hay un bombardeo ahí, pero bueno... A ver, que Enrique Buendía nos va a decir cómo es Félix Santiago Pérez. Pues a Félix no lo conozco tanto como parece, porque han sido nuestras charlas su telefónicas. obra, porque su obra sí la has leído, obra, obviamente. Sí, claro. Es muy concreto, señala toda la historia de estos filósofos, de estos primeros. Por cierto, estos son los que empiezan a separarse de la polis. Efectivamente. Es decir, cuando Atenas pierde su autonomía, palabra crucial en ellos, porque es cuando empiezan a expandirse y cambian el término de ciudadano por cosmopolitas. Es decir, son los primeros que empiezan a renunciar al nacionalismo y a ver que somos igualitos y que hay que comportarse así. O sea, sin... bueno... del libro, en fin, de Félix, yo señalaría esa hilazón que hace con algunos temas que son muy modernos. El feminismo de la mujer de Crates, sí, que es una chica que tiene en fin, es noble y renuncia a eso que queda fascinada por Crates. Crates también era rico o fue rico y renunció a la nobleza por meterse, se metía en todas las puertas, en todos los asuntos, le decían abre puertas, ¿no? Sí. En todas las reuniones que había y decía las cosas más inopinadas. O sea que esta gente, para tenerlos delante,
tienes que tener cuidado porque es que, en fin, pero estas son las personas que como lo trata muy bien Félix, tratan de buscar una moral personal, ya no dependiendo tanto de la poli. Estos han visto morir a Sócrates, bueno, el maestro de él, y eso es una gran decepción, porque encontrar que el sistema más justo se lleva a este hombre y él obedece, le dicen, te podemos sacar de aquí, dice, ¿dónde voy a ir que no me muera? Hay que obedecer las leyes de... Entonces, esa decepción tuvo que ser para ellos, por eso lo han comparado a un Cristo laico, este hombre. Este hombre es así, o sea, prefiere... Es un hombre que dice que prefiere sufrir una injusticia a cometerla. Ojito al parche. Sí, sí. O sea, en fin, todo eso se vislumbra en el libro de Félix. Un paseo con el perro. Exactamente, y aunque no tengas perro, si has amaestrado al gato, también te vale. Bueno, en el caso de Félix, con los gatos, ¿no? Un paseo sí. con el gato. Sí, sí. Javier, ¿cómo defines a Félix Santiago? Pues bueno, ya que lo estamos escuchando todos, lo definiría como un maestro, ¿verdad? Alguien del que aprender. Y alguien que está muy preparado. Veníamos hablando en el coche sobre los estereotipos, sobre la forma que tenemos de ponernos etiquetas. Y aparte de todo esto que está mostrando aquí y que la gente que lea el libro va a aprender, es también un músico. Es un rapero. Claro, yo iba a hablar de esa sorpresa porque incluso iba a pedir que hiciera alguna cosita, no sé si ese atrevimiento. Seguro que se atreve, sí. Toca algo a la guitarra. Guitarra no hay, así es que solo la parte, la parte de la voz. La parte vocal, ¿no? Puede ser muy interesante, sí. Además, ¿no? han estado actuando este fin de semana pasado, ¿no? ¿Verdad? Sí. En León. Sí. Porque lo que hacen, lo hacen muy bien. Es un maestro de la Además, filosofía. Si tú me lo dices, yo estoy convencido que así es, porque es. tú eres una persona muy experta ya. Muchas gracias. Sí. No, es verdad. Presto atención. No, Intento aprender. No, y además, hombre, muchas cosas las estás aprendiendo, otras las has aprendido, pero ya las dominas, Javier. Muchas gracias, Julián. Entonces, nos aconsejas que compremos este libro, Eso Un paseo con el perro, ¿no? Nos aconsejas, porque vale muy poquito, ¿no? 15 euros, sí, ¿no? Algo así, ¿no? Muy sí. poquito, eso son 2 cañitas hoy con 2 aperitivos y ya está. ¿Dónde está la venta del libro? Pues está en la... Bueno, se puede encontrar, que es como digo, que de hecho aprovecho para saludar a Eduardo, nuestro amigo de la Capri. En la librería Capri lo podemos encontrar. Y bueno, ya te digo. Bueno, aparte de que el día 13 podrás firmar ejemplares en el museo a aquellas personas que vayan a esa presentación, que es gratuita, obviamente, ¿no? Y que, lógicamente, una vez que haya visto todo ese elenco, con Enrique Buendía, con Javier Márquez, con los 2 mexicanitos, pues, lógicamente, no se ofenden si digo mexicanitos, ¿no? No, supongo que no. O sea, los tíos, como no están aquí, me aprovecho. Bienvenido a la cultura hispana. Sin duda alguna que sí, ¿no? Y entonces, una vez que termine todo este acto, pues firmas ejemplares de Un paseo con el perro. Yo creo que estamos descubriendo un buen tertuliano con Enrique Buendía, ¿verdad? Lo invitaremos un día a que se venga de tertulia. Don Javier, que sigue con su expansión cultural a base de música y escribir. Sobre los tacones rojos siempre. Sobre los tacones rojos. Y además tenemos que hablar de otra primicia que has escrito también para hacer una grabación sonora, ¿verdad? Eso es. Yo no sé cómo llamarles, decía en ese proyecto tu tan tocayo, bonito, que no sé llamarle, no sé de llamar teatro. Con otros compañeros, ¿no? Es una especie de radionovela, ¿no? Sí. Aunque son capítulos. Yo era muy chiquitín cuando en la SER ponían La Intrusa, ¿no? Y concitaba a todo el vecindario. Allí una radio y todo el mundo escuchando La Intrusa. Ya he participado en alguno como actor de voz junto a ti. Sí, bueno. ¿Verdad? Que ya se emitió hace poco. Qué atrevidos somos, y dentro de poco pues habrá alguno de los otros compañeros y compañeras que estamos en el proyecto y uno mío que ya está terminado. A ver, ese va a ser el siguiente, que le pongamos voz y música, ¿no? Y Félix, yo no quiero despedirte sin oírte un poquito. Ah, bueno. Bueno, pues no sé, algo improvisado así el momento, espero no decir nada indebido. Si lo dices no pasa nada, porque aquí esto es una empresa libre y tú puedes decir lo que quieras. Venga.
Bueno, pues estamos charlando aquí en Onda Cero. Os espero el viernes en el Museo Cristina García Rodero para hacer como Diógenes todo en la vida, todo lo que quiero. Voy a ser así, siempre entero, siempre sincero. Así la parresía en una época de medias tintas. Da igual lo que hagamos, hay muchas letras que están escritas, otras están por escribir. El viernes un paseo con el perro, un libro, unas ideas aún por exhibir. Qué bonito, y todo improvisado, señoras y señores, ¿eh? Que los que nos ven por televisión saben que ha sido improvisado, ¿no? Que esto no estaba previsto en ningún caso, ¿no? Es un buen rapero, ¿eh? No se lo pueden perder el viernes. Nada, naturalmente. Todos. Recuerdo, viernes 13 de mayo, 18:30 horas. Por la mañana habrá sido inaugurada esa planta de hidrógeno verde maravillosa de Iberdrola en Puerto Llano, con Su Majestad el Rey. Y por la tarde vamos todos a ver a Félix Santiago Pérez Rodríguez, de presentar un paseo con el perro, con evidentemente Enrique y Javier. Que haya mucha suerte. Vamos a mostrarlo a la cámara. Este es el libro, que va a presentar Félix Santiago Pérez para que ustedes los quieran, porque seguramente que no debemos dejar pasar la oportunidad de filosofar, y porque la vida también es pura filosofía, ¿verdad, profesor? Absolutamente. Estamos de acuerdo. Absolutamente, porque no podemos renunciar a pensar lo que nos pasa y encajarlo. Pues que así sea. Gracias a los tres, que haya mucha suerte, que este libro siga otro y otro y otro, y naturalmente un día tienes que venir a rapear aquí. Por supuesto, cuando quieras. Que será una gozada. Javier, te encargas tú de ello, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Gracias, señoras y señores, y seguimos en Onda Cero Puerto Llano y cortamos en IMAX Televisión. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.